Capítulo 11. Los deberes de mi destino. Al mediodía del 8 de mayo de 1948 dejó de existir el gobierno constitucional, presidido, durante sus últimos 18 días, por el ingeniero Santos León Herrera. El régimen de los 8 años se extinguía. En la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba reunido, a esa hora, el cuerpo diplomático, convocado para el acto de traspaso de poder por el gobierno constitucional ante el cual estaba acreditado. Se encontraban también presentes miembros de la jerarquía eclesiástica, encabezados por el arzobispo de San José, Monseñor Víctor Sanabria, quien había jugado un importante papel moderador durante el pasado conflicto. A él lo recuerdan todos los participantes de la tragedia nacional por el espíritu cristiano de serenidad y concordia que sembraba en medio de las pasiones exaltadas. La presencia del cuerpo diplomático en aquel acto de traspaso de poder, tras una seria crisis institucional, aseguraba para los nuevos depositarios de la soberanía el reconocimiento automático de sus gobiernos. No era necesario recabar un reconocimiento específico para el nuevo régimen que se establecería. El presidente provisional, don Santos León Herrera, explicó al país durante la ceremonia la situación anormal tanto jurídica como política ante la cual se encontraba él, aquel mediodía del 8 de mayo de 1948, en que debería hacer el traspaso de la primera magistratura de la nación a alguien sin que lo hubieran designado sucesor ni las juntas populares ni el gobierno constitucional. No estaba en lo cierto don Santos al negar que las juntas populares no le habían señalado sucesor. Para ser exacto, las juntas populares sí habían designado presidente a don Otilio Ulate en las elecciones celebradas 3 meses antes. El Ejército de Liberación Nacional había peleado, rescatado y reconocido su elección. Tenía razón don Santos en cuanto a que ningún órgano constitucional había consagrado jurídicamente esa elección popular. Por el contrario, el Congreso que debió hacerlo, la había anulado. Agregaba don Santos que tampoco la Constitución de la República le había dado atribuciones para atestar el depósito que la nación y las circunstancias habían puesto en sus manos. Había declarado enfáticamente también que de ninguna manera aceptaría el constituirse en gobernante de facto. La misma afirmación había hecho don Otilio Ulate. Don Santos anunció que él había decidido entregar el poder público que ahora tenía en sus manos, como él decía, a los miembros de su actual gabinete, para que ellos busquen y encuentren al camino que rehaga la vida institucional de la República. Señalaba asimismo que había otro hecho consumado y tangible. El movimiento revolucionario que se inició en los primeros días del mes de marzo triunfó ampliamente y obligó la caída del gobierno. Concluía con convencimiento. Natural es que sea, pues, a la revolución triunfante, a quien deba entregar el poder que puso en mis manos la representación nacional. No tengo nada que agregar a este razonamiento de don Santos, prudente como era y animado como estaba de un gran sentido de responsabilidad. Don Otilio Ulate y yo acabábamos de firmar un pacto, el pacto Ulate-Figueres, que íbamos a cumplir en todos sus extremos, pues ahora, restablecida la moralidad nacional, los pactos se firmaban para ser cumplidos. En ausencia de normas jurídicas apropiadas, ese pacto señalaba los límites a los cuales debía ajustarse el gobierno de facto y los objetivos institucionales que debía llenar. Yo debía establecer, a partir de aquel mediodía, la suprema autoridad política, al cesar la Constitución de 1871, a fin de que no se produjera un vacío de poder. Al mediodía del 8 de mayo de 1948, asumió el poder un grupo de ciudadanos que bajo el nombre que yo inventé también de Junta Fundadora de la Segunda República, conduciría al país con carácter de gobierno de facto. La Junta Fundadora de la Segunda República estaba integrada de esta forma. José Figueres Ferrer, presidente de la Junta. Fernando Valverde Vega, vicepresidente de la Junta, ministro de Gobernación y Policía. Benjamín Odio, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Uladislao Gámez Solano, ministro de Educación Pública. Bruce Masís Dibiasi, ministro de Agricultura e Industrias. Benjamín Núñez Vargas, ministro de Trabajo. Gonzalo Facio Segreda, ministro de Justicia y Gracia. Alberto Martén Chavarría, ministro de Hacienda, Economía y Comercio. Francisco J. Orlich B., ministro de Obras Públicas. Raúl Blanco Cervantes, ministro de Salubridad Pública. Edgar Cardona Quirós, ministro de Seguridad Pública. Como secretario de esta junta, fungió primero el licenciado Gonzalo Solórzano González, por un breve tiempo y, luego, el licenciado Daniel Oduber Quirós hasta el final de nuestro mandato. Refiriéndose a ese grupo de hombres, don Santos dijo, en un gesto de sinceridad patriótica: vuelvo los ojos a todos lados y no encuentro otro hombre o grupo de ciudadanos que en los momentos actuales tengan mayores credenciales que las que tiene el grupo revolucionario, que es a la vez dueño de las fuerzas que pueden mantener el orden y restablecer la paz. Compromisos y mística. En el acto mismo de la inauguración yo formulé solemnemente mis primeros compromisos con la nación.
Las garantías individuales y sociales establecidas por la Constitución de 1871 que nos había estado rigiendo retenían todo su vigor. El Poder Judicial gozaría de independencia absoluta con respecto del gobierno de facto, el cual lo respetaría celosamente. La opinión pública debería ejercer una severa vigilancia sobre los actos de una junta de gobierno con poderes ilimitados. La prensa, con las únicas limitaciones que le imponían la verdad y el interés de la patria, debería realizar su tarea de contralor de nuestras funciones. Por cierto, algunos periódicos me hicieron tanto caso que algunas veces, de contralores, pasaron a ser verdugos. Reinaba en el país, excepto entre los grupos conectados con los que habían huido al exterior, una gran esperanza de restauración nacional, un afán muy generoso de ayudar a la Junta y una gran mística inspirada en las horas épicas de la guerra civil. Vivió Costa Rica una experiencia insólita. Los ciudadanos recogieron contribuciones voluntarias para ayudar al gobierno. Gentes de todos los grupos sociales entregaron contribuciones en efectivo o en mercadería para ayudarnos a salir de la adversa situación fiscal que habían dejado los gobernantes salientes. Ciudadanos que tenían sus impuestos atrasados se apresuraron a cancelarlos. Digno de recuerdo es, por ejemplo, el gesto de los empleados de la Canada Dry Bottling Co., que acordaron dar cada uno el producto de un día de trabajo a favor de nuestro régimen. Ya mencioné el gesto noble de aquella mujer campesina, cuya familia rehusaba cobrar un vale, alegando: «Es que los de casa volvieron todos». Ese era el espíritu del 48. Yo estuve hospedado con mi familia, por unos días, en la casa del empresario don Alex Murray, donde luego se ubicaría la representación de la colonia china. En esa casa tuvo su primera sede en la Junta. Luego me trasladé a vivir a la propiedad de la familia André, 100 varas al sur de la entrada al Parque Bolívar. Durante ese tiempo, las reuniones de la Junta se celebraban en un salón de la Casa Amarilla o alternativamente en la vieja Casa Presidencial. Ahí estaban las oficinas de la presidencia de la Junta. Antes de proseguir con estos recuerdos, creo conveniente dejar constancia de un gesto mío que, aunque no llegó a concretarse, revela el empeño que yo tenía por encontrar una salida a la situación política que mereciera el mayor consentimiento nacional posible. En una entrevista que tuve con don Otilio Ulate en la casa de don Juan Dent, el mismo día del arribo del Ejército de Liberación Nacional a San José, le propuse que presidiera la Junta Fundadora de la Segunda República. La entrevista se prolongó desde las 7 hasta las 10 de la noche. Don Otilio tenía una mentalidad muy apegada a la juridicidad formal y una muy definida concepción constitucionalista del Estado. Esta actitud le impidió aceptar mi propuesta, aparte de otras consideraciones políticas que él anida en su espíritu. Él nunca se mostró muy inclinado a aprobar la acción armada. Fue, más bien, nuestro elocuente caudillo en la lucha civil. Orientación política. Desde mi segunda proclama de Santa María, en todos los subsiguientes mensajes al país, fui exponiendo las orientaciones cardinales que inspirarían la acción del gobierno provisional. Pensaba entonces, y pienso ahora, que esas orientaciones cardinales no solo deberían servir para normar la acción del gobierno provisional, sino también la de los gobiernos futuros. Ya había dicho en el primer discurso que pronuncié después de tomar Cartago, que el anhelo que orientaría nuestra acción de gobierno se podría resumir en estas palabras: el bienestar del mayor número. Años más tarde, en 1951, el movimiento social que organicé, en su carta fundamental, retomó mi aspiración por el bienestar del mayor número, llamándola, con mayor propiedad filosófica, el bien común. En dicha carta se definía el bien común de la siguiente forma: entendemos por bien común condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral del hombre, en el ejercicio de sus derechos y una distribución del producto de la actividad económica que proporcione a todos y a cada uno las normas de vida más elevadas que permita la productividad del grupo social. Este enunciado expresa con mayor exactitud una parte muy esencial de mi pensamiento político y económico. El primer concepto de bienestar del mayor número me lo había suministrado la Ilustración inglesa. El segundo concepto de bien común lo aprendí en la filosofía social cristiana. Por más que les duela, en el uso de tan rico concepto, nos adelantamos en muchos años a quienes entre nosotros esgrimen hoy el concepto social cristiano. Cuando relataba mis primeras experiencias de niño, dije que me he rebelado siempre contra todo tipo de dogmatismos o verdades absolutas que generalmente terminan por engendrar fanatismos, sectarismos y hasta hogueras. Cuando en el exilio escribí mi primer ensayo Palabras gastadas, me esforcé por demostrar la incapacidad de las palabras para expresar, con precisión unívoca, los pensamientos y sentimientos del ser humano. Esas palabras, al pasar de boca en boca, suelen perder el valor específico de su significado original. No deseaba que mi pensamiento ni el del gobierno que yo presidiera, ni el movimiento social que fundara, se encajonase bajo ningún membrete gastado. Mi pensamiento político, aceptado y robustecido en la Junta Fundadora, no tiene una fuente única. Es la confluencia de varias corrientes y la influencia de gran variedad de hechos históricos.
Así lo afirmé en una alocución a mediados de 1949, explicando la orientación política de la Junta fundadora de la Segunda República. Advertí entonces que el país no podría sustraerse a los grandes procesos y hechos del resto del mundo, ni siquiera de su mundo lejano. Nuestro pensamiento estaba condicionado por grandes corrientes del pensamiento universal, cuyas raíces se hundían en la profundidad de siglos y milenios, que me venían a través de interminables lecturas. Admití que nosotros no estábamos inventando nada. Las ideas y acciones de la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Americana y las más recientes revoluciones sociales se habían colado en la forja de nuestro pensamiento costarricense. Anteriormente, a principios de los años 40, un grupo de ciudadanos, bajo la dirección de don Ángel Coronas Guardia, había hecho un inventario de los problemas de país y de sus aspiraciones. Ese inventario se publicó con el significativo nombre de Ideario Costarricense. Luego, el Centro para Estudios de los Problemas Nacionales y el Partido Acción Demócrata se constituyeron en laboratorios que trabajaban febrilmente en la tarea de estructurar un pensamiento costarricense, alimentado en las más nobles aspiraciones de las corrientes históricas. Se trataba de plasmar un planteamiento político transformador para detener el derrumbe de una democracia carcomida, hasta su médula, por la politiquería. Para estos grupos de estudio y para mí, tuvieron gran significado los planteamientos del laborismo inglés y el nuevo trato americano. Pesaban sobre nosotros las consecuencias de la guerra. No podíamos sustraernos a la agonía que, para entonces, sufría el mundo con esa Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba en trance de alumbramiento. Nosotros compartíamos su dolor y nos entusiasmábamos con su aspiración por un futuro mejor. Sobre mi espíritu tuvo una gran repercusión la Declaratoria de las Cuatro Libertades, hecha por Roosevelt y Churchill en su Carta del Atlántico, a una humanidad llena de esperanza. Sus enunciados de libertad del terror y libertad de la miseria comprendían problemas a los que yo había dedicado mucha reflexión. A la miseria solo había una forma de responder: con la producción para la abundancia. La legislación social por sí y sin el complemento de la producción es y fue, en manos demagógicas, un simple esquema para distribuir miseria. Yo aceptaba esa legislación como un marco jurídico necesario, pero nunca como sustituto del esfuerzo productivo. En ese discurso al que aludo, hablé de la revolución política que había proclamado las garantías individuales, los derechos básicos del ser humano, la soberanía del pueblo y el sufragio universal. Me referí también a la revolución industrial que había abierto al hombre horizontes de esperanza por la aplicación de la ciencia y el desarrollo de la tecnología, buscando la producción en abundancia. Exalté la revolución económica que había sacudido y roto cadenas mentales y se proponía echar abajo los arreglos artificiales de sistemas monetarios que levantaban barreras y barrotes entre el hombre y el pan. Ya lo había dicho yo en la segunda proclama de Santa María de Dota. El hombre tiene ya medios de producción capaces de colocar en un plano elevado, material y espiritual, a todos los miembros de la comunidad. Los economistas de la Segunda República, en colaboración con todos los costarricenses de buena intención, sabrán aplicar los medios para que desaparezca el espectáculo de las grandes mayorías empobrecidas por la ineficiencia y por el privilegio. Mi propósito era, y sigue siendo, que la democracia funcione en Costa Rica como democracia política, como democracia social y como democracia económica participativa. Porque esto quería y quiero, me constituyen incansable promotor de la aplicación de la ciencia y de la tecnología, de la organización social racional y de la disciplina de trabajo. Esta posición había sido llamada desarrollismo. Analistas sociales consideran que el desarrollismo y la justicia social constituyen las características esenciales de la Costa Rica surgida en la Segunda República. Sé que hay teorizantes y politólogos que han querido levantar esquemas teóricos sobre estas orientaciones cardinales que yo procuré imprimirle a la Segunda República. No me importan las elucubraciones académicas estériles que algunas veces se emplean para condenar mi pensamiento político. Me importaba, como lo dije en aquel entonces y lo repito ahora, que todos los integrantes de la sociedad humana nos compenetremos de un nuevo espíritu, elevado y puro. Que estemos dispuestos, cuando alguien impresionado por nuestros esfuerzos por producir abundantemente nos pregunte: ¿abundancia para quién? Podamos contestarle: no te preocupes en averiguarlo. Abundancia para todos. ¿Qué es esto? Socialismo, cristianismo social, democracia cristiana, comunismo, liberalismo, anarquismo, trotskismo, corporativismo. ¿Qué me importa? Averigüenlo otros. Yo quise y quiero trabajar. Me importa que la organización de la sociedad, la relación del hombre con los bienes de la tierra, el sistema de producción, la organización del poder político, el funcionamiento de los partidos, las asociaciones humanas, bajo el espíritu solidario, produzcan el bienestar del mayor número. Aseguren el bienestar para todos, el bien común. ¿Cómo se llama eso? No me importa. Que lo averigüen los ideólogos cavilosos.
A mí me basta con que la democracia llene sus más amplias funciones. 3 tareas de la Junta. La Junta fundadora de la Segunda República se encontró con 3 tareas esenciales. Primera, afianzar el triunfo militar. Para eso teníamos que devolver la seguridad a todos los habitantes del país. Reprimir la vindicta pública por propia mano. Sancionar a los delincuentes que bajo el régimen derrocado hubieran cometido cualquier clase de crimen o deshonestidad administrativa. Segunda, preparar el advenimiento de un nuevo orden jurídico que garantizara la vida institucional y las libertades. Muy especialmente la del sufragio. Tercera, promover, con orientaciones audaces e instituciones eficientes, el bienestar del mayor número, con base en una producción para la abundancia dentro del espíritu solidario de la justicia social. El cumplimiento de estas 3 tareas me iba a producir tanta amargura que ese año y medio de gobierno de la Junta fundadora de la Segunda República constituyó el tiempo más penoso de mi vida. Ya no fueron balas lo que tuve que encarar, sino incomprensión, mala fe, perfidia y politiquería. Dije entonces algo muy gráfico que fue una gran verdad. Nos piden barrer la casa y se nos paran en la escoba. Varias veces yo, un agricultor a quien el destino improvisó soldado y lo forzó a la política, sentí el impulso de mandar todo a la porra y retirarme al campo. Pensaba una y otra vez con envidia en Cincinato, quien cumplida su tarea de salvar a Roma, se volvió a sus viñedos. Pero ni yo era Cincinato, ni estábamos en Roma. En Roma no había mariachis. Ni había políticos cuyas posiciones habíamos defendido y se convertían ahora en nuestros pérfidos detractores. A continuación, me propongo tratar con algún detalle las medidas que fueron necesarias para cumplir con esas 3 tareas. Primera tarea. Finiquito de la guerra. La primera tarea, o sea afianzar el triunfo militar, era en verdad una continuación de la lucha armada. Lamentablemente su cumplimiento incluiría algunos matices de violencia que hubiéramos querido ver terminada con el cese de las hostilidades. Exigió tomar medidas que repugnaban a mi espíritu, pero que eran inevitables para liquidar las consecuencias del régimen Caldero comunista que había desatado la violencia física y moral en el país. Era en cierto sentido el finiquito de la acción armada. El 7 de julio de 1948, la Junta emitió un decreto ley prohibiendo cualquier partido político que por su ideología atente contra el régimen democrático. La proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no explícita esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular. La Asamblea Constituyente, a su hora, procedió a incluir una proscripción en la Carta Magna de 1949. Al tomar esta grave decisión que aparentemente limitaba mi derecho de libre asociación, no hice sino responder a un sentir nacional mayoritario. A un compromiso de la lucha armada, pues se consideraba al comunismo como intrínsecamente antidemocrático. Además, la población en su gran mayoría le cobraba a Vanguardia Popular su apoyo vigoroso y combativo al régimen corrupto de Calderón Guardia, al grado de que se le identificaba como el régimen Caldero comunista, apoyando la violación criminal del sufragio electoral. Se sabía que las brigadas de choque que tan cruelmente habían tratado a la población estaban integradas mayoritariamente por comunistas, quienes las organizaron a partir de 1942. No puede desconocerse además el impacto que ejercía en el clima político nacional la Guerra Fría en el mundo. En un momento de duda yo dije, reconozco que algunas de estas medidas son inquisitoriales, pero de momento son indispensables. Advierto en todo caso que esa proscripción que podía ser discutida en el campo doctrinario de la democracia no constituyó ninguna violación por mi parte a ninguna promesa formulada por mí al Partido Vanguardia Popular o a sus dirigentes. Ni en Ochomogo, ni en la Embajada de México, ni en ningún otro lugar me comprometí yo o se comprometió el Ejército de Liberación Nacional con ninguna promesa política con los comunistas. La opinión pública, como el eco de un sentimiento generalizado en el país, pedía entonces sanciones tanto contra los comunistas como contra los seguidores de Calderón Guardia. El público demandaba 2 cosas. Castigo para quienes habían atropellado a los ciudadanos y sanción para quienes habían cometido peculado. El castigo a los funcionarios y simpatizantes del régimen a quienes sus conciudadanos señalaban como autores de atropellos morales y físicos cometidos contra los que no compartían su filiación política. Desde el primer año de la administración de Calderón Guardia, los ciudadanos, en privado y en público y por la prensa, repudiaban la deshonestidad administrativa y el enriquecimiento indebido a que se dedicaron los funcionarios calderonistas, sus parientes y amigos, desde el presidente de la República hasta esferas más modestas de la administración. Se llegó a acuñar en el lenguaje popular un verbo, calderonear, como sinónimo de robar. A mí me calderonearon un caballo, por ejemplo. Era muy fuerte la demanda de un castigo de estos actos. Con los años se dijo que ni el doctor Calderón ni su familia cercana se habían enriquecido en el poder.
Es probable que tras numerosas derrotas políticas, esa apología sea aceptable. Sin embargo, como dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae. No corresponde a este relato describir los hechos que dieron pie a esas dos demandas. Eso es parte de la historia conocida. Básteme apelar a la memoria de los sobrevivientes de esa época. Pedir a las nuevas generaciones que pregunten a sus mayores o repasen la prensa de esos años para que se enteren de una realidad bochornosa que solo habiéndola vivido se puede creer fuera realidad en nuestro civilizado país. Desde un principio el calderonismo pretendió usar la inaceptable excusa de que, si otros roban, ¿por qué yo no? En cuanto a la primera demanda, o sea castigar a quienes habían irrespetado y atropellado a los ciudadanos, he de reconocer que a la hora del triunfo de la revolución se llegó a un comprensible desborde de pasiones. La gente pedía mano libre para actos de venganza personal. En esos momentos de turbulencias no siempre pudimos impedir, oportunamente, las revanchas personales. Algunas autoridades, en ciertas ocasiones, rebasaron sus funciones. Todo eso lo condené y me apresuré a detenerlo cuando era todavía tiempo, con indignación y energía. Lo que más me entristecía era que las actuaciones drásticas contaban con la aprobación de una opinión pública apasionada. La gente llamaba cobardes a los funcionarios que no se prestaban a tolerar venganza. «Amárrense los pantalones», nos gritaban, para frenar pasiones, para encauzar los enjuiciamientos populares y para castigar delitos que realmente se hubieran cometido, creamos los tribunales de sanciones inmediatas. La jurisdicción especial y extraordinaria de esos tribunales fue puesta en manos de hombres probos y serenos, con experiencia en los procedimientos tradicionales de la justicia. Sin embargo, estos tribunales fueron severamente criticados. Se les acusaba de violar el llamado Pacto de la Embajada de México. Se les acusaba de pertenecer a épocas ya superadas en el ejercicio de la justicia. La verdad es que con su establecimiento no estábamos irrespetando vidas. Estábamos dándole a los ciudadanos acusados por el sentir público una oportunidad para que, ante hombres probos y justicieros, respondieran a acusaciones que exigían pronto enjuiciamiento. Los tribunales especiales fueron el valladar entre la ira popular desbordada y el ciudadano acorralado. Ante ellos, el acusado podía presentar descargos y probar su inocencia. La acción tenía que ser inmediata. Repetidamente hicimos ver que enviar esas querellas populares a los tribunales ordinarios era prolongar un estado de indignación colectiva que hubiera durado años. Había que liquidar cuanto antes esta situación para apaciguar al querellante apasionado y proteger a quien hubiera sido acusado injustamente. Por eso se usó el nombre de tribunales de sanciones inmediatas. En todo caso, eran cuentas pendientes que un pueblo tenía con quienes lo habían atropellado. La impunidad en tales circunstancias solo sirve para alentar la delincuencia futura. El afán de concordia y de conciliación no debe llevarse a cabo si al pueblo no se le asegura que se castigará el delito como punto de partida para abrazar al delincuente en un afán de conciliación nacional. No tengo que pedir perdón a la historia por la creación de los tribunales de sanciones inmediatas. La segunda demanda del pueblo se refería al enjuiciamiento de quienes se habían aprovechado indebidamente de los bienes públicos y a la recuperación de esos bienes en beneficio del patrimonio nacional. Respondimos a esa demanda popular creando un tribunal de probidad cuya atención fue confiada a personas de alta calidad moral, de pericia en la administración de bienes y de un gran sentido de justicia. Ante él debían comparecer las personas que, a través de 8 años, según apreciación generalizada, se habían enriquecido indebidamente a costa de los bienes de la nación. Esas personas fueron incluidas en una lista de intervenidos. Para administrar esos bienes se creó la Oficina de la Propiedad Intervenida. Ya indiqué, cuando me refería a las negociaciones para el cese de hostilidades, que yo había dado instrucciones precisas al padre Núñez, en su calidad de negociador, para que, cuando se hablara de protección de bienes, insistiera en agregar bien habidos. Infortunadamente, los diplomáticos presentes y garantes de las negociaciones declararon que la frase bien habidos no era necesaria, pues en la práctica diplomática, cuando se hablaba de bienes, solo podían entenderse bienes que hubieran sido bien habidos. Yo acepté ese razonamiento por respeto a los señores diplomáticos, pero nunca lo entendí bien. Se me acusa de haber violado, con la creación de ese tribunal, el pacto de la Embajada de México. Pero ante la acusación, que se hacía contra muchas personas, de haberse apropiado de bienes del patrimonio nacional, creí conveniente establecer un cuerpo de alta responsabilidad que juzgara los méritos de las acusaciones. Los bienes que fueran bien habidos serían celosamente protegidos para su legítimo propietario. Estoy consciente de que, en la elaboración de las listas, pudieron haberse cometido, algunas veces, injusticias que redundaron en desprestigio temporal para algunas personas. En tales casos, siento que todavía es tiempo para presentarles mis disculpas. Cosas como estas pueden suceder y suceden en la vorágine de una acción revolucionaria.
Me consuela pensar que, aún en la historia reciente, se registran casos de ejércitos victoriosos que recurrieron a tribunales de jurisdicción especial para juzgar los delitos y forzaron a quienes habían provocado el proceso bélico a pagar con sus bienes los costos de la acción. Quienes me acusan de que, con esas acciones yo impedía la conciliación nacional, deben preguntarse en su conciencia si era cierta o no la acusación que el pueblo hacía contra ellos y si, en caso afirmativo, era lícito construir la armonía nacional sobre la impunidad de quienes habían saqueado los bienes del erario público. Después de tantos años, corren ahora nuevos rumores de corrupción en nuestro ambiente, señalando a personas del partido que surgió de aquella gesta. Una vez más insto a los ciudadanos que tengan conocimiento de actos delictivos a que los denuncien responsablemente, sin importar su filiación política, ante los tribunales competentes. Así lo exige el espíritu del 48. Reto a los detractores a que señalen una sola oportunidad en la que una acusación formal ante los tribunales contra los personeros de nuestros gobiernos haya ido silenciada por influencias políticas. Distintos miembros del Partido Liberación Nacional han sido sometidos a juicios y a la jurisdicción del Tribunal de Ética de nuestro partido. Primera invasión Caldero comunista. Los personeros del régimen derrocado, desde los aleros que les había brindado Somoza o desde la misma Costa Rica, protestaron contra las medidas que habíamos tomado para consolidar los objetivos de la revolución. Desde el primer día, esos personeros habían quebrantado las previsiones más elementales del acuerdo preliminar que sirvió para su rendición. Se incautaron o se llevaron armas que debían haber rendido. El arreglo preliminar tenía carácter provisional y preveía un arreglo definitivo. Al huir del país llevándose armas, los personeros del Caldero comunismo no solo quebrantaron el arreglo, sino que no dejaron a nadie con quien negociar o firmar el arreglo final. Por eso, la Junta Fundadora de la Segunda República, por decreto del 22 de junio de 1948, denunció el arreglo preliminar, mal llamado Pacto de la Embajada de México. Teníamos razón. Los dirigentes responsables del régimen derrocado no habían depuesto las armas ni cesado la guerra que habían declarado al pueblo. Los arreglos de la Embajada de México solo fueron para ellos una tregua en su plan de futuras aventuras armadas. En vez de un proceso de armonía, se dedicaron a planear una acción de revancha, inútil y estéril, pero sangrienta, desde el día en que huyeron, llevándose armas o escondiéndolas en el país. El 11 de diciembre de 1948, mientras el país celebraba la elección, que había hecho 3 días antes, de una asamblea constituyente, en las primeras elecciones honestas efectuadas en muchos años, como parte del proceso de consolidación democrática, Calderón Guardia, con sus más enardecidos militantes y con el apoyo total de Somoza, invadió nuestro territorio. Esa era la Navidad de 1948 que Rafael Ángel Calderón Guardia quería ofrecerle al pueblo costarricense, se llamó la primera invasión o contrarrevolución. Por encima de las divergencias políticas que habían surgido entre los grupos de la antigua oposición anticalderonista, los costarricenses de nuevo se pusieron en marcha patriótica a encarar la agresión. Todos querían ir al frente. Recuerdo que tuve que ordenar que sacaran de las filas de combate a un joven constituyente. Luis Alberto Monge que, lleno de fervor patriótico, apareció entre los soldados con un rifle. Su puesto estaba en la Asamblea Constituyente, dentro de la cual debería librar las batallas del idealismo. Las fuerzas encabezadas por Calderón Guardia fueron rechazadas, cayendo sobre él el anatema de traidor a la patria. Años después, la Asamblea Legislativa lo hizo benemérito de la patria en una combinación politiquera. Había cubierto otra vez de sangre nuestros campos. Menciono entre los nobles costarricenses que, allá en Guanacaste, entregaron su vida heroicamente en esa ocasión, al licenciado Eloy Morúa, el doctor Bernal Vargas Facio, Efraín Roldán Pérez, Víctor M.L. Víquez Arguedas y a los miembros de la Cruz Roja, ingeniero Jaime Gutiérrez Brown, el padre Jorge Quesada y el doctor Antonio Facio, licenciado Óscar Mainieri Ibarra, Jorge M.L. Delgado Flores y Edgar Ardón Brenes. Con razón Monseñor Sanabria, al enterarse de la alevosía de Calderón Guardia, lo llamó maldito. A pesar de todo esto, los calderonistas con gran dosis de cinismo seguían reclamando perdón y olvido. En enero de 1955, los hermanos Calderón Guardia, apoyados por Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez y varios otros dictadores del Caribe, realizaron su segunda invasión a nuestra patria, derramando de nuevo la sangre de sus hijos. Ese doloroso episodio de nuestra historia fue posterior al objetivo de este relato. Ojalá que haya quien asuma, con honestidad, su descripción y análisis. 2 años después de ese nuevo intento, yo como presidente constitucional, dicté la amnistía general para quienes habían seguido en sus aventuras sangrientas a tan siniestros líderes, liquidando compromisos del Pacto del Caribe.
El cumplimiento de la primera tarea de la Junta Fundadora, o sea, el finiquito de la revolución, nos obligó a organizar una operación muy delicada, con el afán de cumplir nuestras obligaciones contraídas con aquellos que nos habían ayudado en nuestra acción armada. En cierto sentido, teníamos que desandar, sin cometer deslealtades, los caminos que habíamos recorrido en la consecución de las armas necesarias para el derrocamiento del régimen Caldero comunista. Tuvimos que cumplir esa tarea en un clima de recriminaciones e incomprensiones politiqueras. Nuestros adversarios y sus historiadores sostienen que yo no podía volver la espalda a quienes desde otras latitudes habían apoyado nuestra revolución, especialmente con las armas que tan útiles habían sido. Que las fuerzas que derrocaron a Calderón Guardia estaban predominantemente integradas por extranjeros. Esa es una falsedad como lo he demostrado tantas veces. Nuevamente afirmo que el número de idealistas caribeanos que nos acompañaron en la lucha armada, como asesores y, cuando el caso lo exigió, como combatientes, nunca pasó de 18 personas. A lo largo de mi relato he venido mencionando sus nombres. A todos ellos de nuevo, rindo homenaje en la persona del general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, fallecido el Santo Domingo, República Dominicana, en los días en que yo escribía este libro. Es cierto que, una vez derrocado el régimen calderonista, llegaron a Costa Rica varios grupos de centroamericanos que buscaban, de acuerdo con el Pacto del Caribe, un santuario para preparar la lucha contra sus respectivos tiranos. Con plena responsabilidad, dejo aquí constancia de que el gobierno Caldero comunista sí contó con fuerzas mercenarias, sobre todo de nicaragüenses somocistas, para avasallar a nuestro pueblo. Ya mucho antes, durante el gran escarnio electoral del 13 de febrero de 1944, estuvieron acantonados en el cuartel de Cartago 40 miembros de la Guardia Nacional de Somoza, dispuestos a defender por la fuerza el fraude electoral. Un distinguido ciudadano, don Alfredo Bolio Mata, que luego fue vicepresidente de la República, sufrió la cincha de esos sicarios somocistas. Durante la Guerra de Liberación, nuestros combatientes tuvieron que enfrentarse a tropas de Somoza en varios frentes, especialmente en la batalla de El Tejar y de San Isidro del General. En Villa Quesada fueron esos soldados nicas los que abofetearon a la patria. El nicaragüense Modesto Soto, en San Ramón, estaba acompañado de tropas somocistas. Tijerino comandó el ataque a San Isidro. Tavío, con rango militar del ejército de Picado, avasalló a los ciudadanos, incluyendo mujeres, en San José. En las gacetas de esos años constan varios nombramientos y asignaciones de rangos militares para, por lo menos, 12 extranjeros. Días antes de la caída definitiva del régimen, fue nombrado, para vergüenza de nuestra nacionalidad, el nicaragüense Abelardo Cuadra, jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, según él mismo lo cuenta en su libro El hombre del Caribe, años después. Todo esto lo callan los simpatizantes de Calderón Guardia en sus escritos que pretenden pasar por historia. Tratan de robarle a los costarricenses, de legítima raigambre patria, el honor de haber sido ellos quienes formaron los batallones que derrocaron al gobierno mariachi. Nunca en toda nuestra lucha, en nuestras filas, pelearon mercenarios. Hubo 18 idealistas que nos acompañaron en distintos momentos de nuestra revolución, cuando cumplíamos nuestra tarea que era de costarricenses, al servicio de Costa Rica y de la democracia de América. De todas maneras, estas, ahora, son discusiones bizantinas. Después de alcanzar la victoria y tener el poder en mis manos, facilité un cuartel al general Ramírez y varios compañeros del general Juan Rodríguez, para que allí, ellos velaran las armas que nos habían prestado, hasta ponerlas en manos de quienes las podrían esgrimir contra la Internacional de las Espadas. Entonces numerosos soldados de la libertad en el Caribe fueron arribando a nuestro suelo, poniéndose así a salvo de sus verdugos, esperando el momento de liberar sus patrias oprimidas. Ofrecía a uno de esos grupos un campo apropiado en la finca Río Conejo para vivir allí y alistarse en su lucha. Todo esto era una consecuencia de aquella acción armada que nos propuso la ambición de Calderón Guardia. Teníamos deudas de gratitud y solidaridad. Teníamos también deudas afectivas, derivadas de la lucha misma o de las situaciones surgidas de ella. Tuvimos que establecer fondos que fueron administrados por el licenciado Daniel Oduber, a fin de hacerle frente a todas esas obligaciones y cubrir indemnizaciones por daños causados en la guerra o por desmanes del gobierno derrocado. Don Daniel dio cuenta cabal de esos fondos. Hubo 2 informes de contadores públicos. El primero sobre el decreto 80 fue presentado a la Junta el 26 de junio de 1948 por el licenciado Mario Jiménez R. En las gacetas del primer semestre de 1949 se publicaron esos resultados. El segundo fue presentado a la Junta y luego publicado en la Gaceta del 6 de mayo de 1949 por el Tesorero General del Ejército de Liberación Nacional. El dilema angustioso. No podíamos dejar abandonados a los luchadores por la libertad, a aquellos que, solidarizándose con nuestra causa, nos habían prestado sus armas.
No podíamos cerrarles las puertas de nuestra nación, aunque conociéramos sus designios revolucionarios contra otros gobiernos despóticos del área. Yo estaba plenamente consciente de que, a pesar de mi condición de gobernante, me convertía en cómplice de acciones subversivas contra gobiernos tiranos. Sí, me acuso. Yo era cómplice y además compañero, y que, yo sé cumplir mi palabra. Además, simpatizo con la libertad de todos los pueblos. Pero llegó la angustia a mi espíritu, en la medida en que me iba percatando de que, por cumplir esa palabra, ponía en riesgo la paz y la seguridad de mi propio país. Entonces empezó a agitarse en el área un fantasma utilizado, característicamente por los politiqueros. La Legión del Caribe. Ese fue el nombre que, en su oportunidad, se le dio al grupo de nuestros bravos muchachos, que tomaron Limón. 64 ticos, un dominicano. Horacio Ornes y un hondureño. Marcos Ortega. Cumplida su heroica misión, ese nombre solo sirvió para desfilar el día de la victoria y, como recuerdo de orgullo para ellos y sus familias. Más tarde, ya pasada la guerra, uno de esos grupos se apropió ese nombre de Legión Caribe para diferenciarse de entre sus compañeros de otras nacionalidades, estacionados entre nosotros. Eso era en realidad la Legión Caribe. Un pequeño grupo de dominicanos que se consagraron a liberar a su país. Todo lo demás que ha llenado las páginas de los periódicos y de los libros es simplemente el fantasma. Yo siempre dije que la Legión del Caribe solo existía, como el coco, en la conciencia sucia de los tiranos. Les era importante crear el fantasma. Lo crearon Somoza, Trujillo y Pérez Jiménez. Lo crearon los políticos pusilánimes y las fuerzas conservadoras del área. Nuestros politiqueros y ciertos periódicos lo usaron con su mala fe característica. A ellos les servía todo lo que pudiera desprestigiar al movimiento reformador de Costa Rica. Incluso según algunos, la Legión Caribe era una conspiración comunista. Para nosotros era un timbre de orgullo. En Costa Rica nuestros huéspedes revolucionarios, como frecuentemente sucede en estas circunstancias, se dedicaron a pelear entre sí. Competían por todo y sobre todo. Por el liderazgo de la empresa, la prioridad de las acciones, el control de las armas y hasta por mi favor. Su conducta no siempre fue ejemplar, creando irritaciones en la población civil. Había que comprender esa impaciencia dentro del marco de su inseguridad en el presente y su incertidumbre para el futuro. Yo, paternalmente, los comprendía. Se generalizaba cada vez más, entre todos los sectores, incluso entre aquellos afines a nosotros, la impresión de que su presencia en Costa Rica podría traernos grandes males. Lo más grave era que, aún mis compañeros de guerra y algunos de mis colaboradores en el gobierno, se dejaban influir por esa propaganda. El dilema era cada día más apremiante para mí. Entre mi palabra empeñada y la tranquilidad y seguridad de mi país. Me decidí a pegarme a uno de los términos del dilema. Al de mi palabra empeñada. Un día, antes del alba, acompañado de mi comprensiva esposa Henrietta, me presenté a la casa del padre Núñez. Le pedí que comunicara a los demás miembros de la Junta que, ese día, renunciaría a la presidencia. Me marcharía a pelear a las montañas de Nicaragua con aquellos valientes que mis compañeros rechazaban como un peligro para Costa Rica. Siguieron horas de laboriosas deliberaciones. A veces de acerbas recriminaciones. Pero encontramos fórmulas de arreglos que nos permitiera, por lo menos, un compás de espera para resolver los problemas sin precipitaciones y sin lastimar innecesariamente a quienes, al lado de sus debilidades humanas, vivían entre nosotros, animados de un noble propósito. En esas circunstancias, recibí del general Juan Rodríguez García, presidente de la Alianza del Caribe, una nota generosa, no solicitada, en la que me liberaba de todo compromiso derivado del Pacto del Caribe, en vista de las graves tensiones de la opinión pública y la reacción sentimental a la que me veía sometido en mi país, por guardar mi lealtad a la palabra empeñada y a la gran cruzada de liberación del Caribe. La nota, fechada 24 de agosto de 1948 y dirigida a mí, dice: en mi condición de jefe supremo del Ejército Libertador del Caribe, comprendiendo la difícil situación porque, en estos momentos atraviesa Costa Rica, de común acuerdo con otros compañeros de lucha, hemos decidido relevarlo del compromiso adquirido por usted, a nombre de Costa Rica, en diciembre último. En la esperanza de que, superada la crisis momentánea, pueda, si a bien lo tiene, darnos alguna colaboración, lo saluda. Firma, Juan Rodríguez García. Gradualmente fueron retiradas de Costa Rica las armas que nos habían servido para nuestra liberación. Por cierto que, en vista del saqueo que los calderonistas habían hecho de nuestros arsenales, esas armas prestadas hubo necesidad de usarlas otra vez en manos de nuestra policía para resguardar a los ciudadanos. Los luchadores por la libertad fueron, cada uno por su sendero, a buscar las trincheras desde donde pelearían por libertar a sus patrias. Algunos fueron a morir en Luperón, enfrentados a Rafael Leónidas Trujillo,
bastantes perecieron enfrentados a los Somoza, muchos se pudrieron en las cárceles de los dictadores, otros se desvanecieron, frustrados, en sus vidas privadas, en las que algunos aún viven todavía, recordando sus sueños heroicos. Nos consuela a todos que hoy no queda ninguno de aquellos tiranos contra los cuales luchamos y que nosotros hemos recibido en muchas ocasiones la aprobación del electorado costarricense. Como lo dije, acaba de morir en República Dominicana el valeroso general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, con quien, pena me da decirlo, se portaron mejor los gobiernos de su propia patria que los de Costa Rica. Aquí en mi propio partido no le rindió siquiera el homenaje de publicarle una esquela. Esto me recuerda que una vez, cuando visité Santo Domingo, algunos estudiantes, que seguro militaban en otras filas políticas, vinieron amistosamente a reclamarme. Don Pepe, ¿por qué usted nos hizo el daño de elevar al rango de general al coronel Ramírez? Yo les contesté sencillamente. Porque nadie me pidió que lo hiciera arzobispo. Costa Rica había quedado liberada. Yo, José Figueres, atado únicamente por mi idealismo, seguí haciendo cuantas maniobras podía por ayudar a cualquier intento de derrocar las dictaduras. Por cierto, que mucho tiempo después, unas pocas armas que retenía en mi poder cruzaron la frontera del norte para ayudar a darle la puntilla final a la dictadura de Somoza. Se suprime el ejército. El 1 de diciembre de 1948 di unos mazazos sobre un muro del cuartel Bellavista para simbolizar así la eliminación del vestigio del espíritu militar de Costa Rica en otro tiempo. Entregué el edificio para sede de un museo de antropología que hoy sigue irradiando cultura. En ese mismo día del mazazo, reafirmé la disolución y proscripción del ejército de Costa Rica, lo que, legalmente había hecho el 8 de mayo anterior al abolir la Constitución de 1871, que nos regía y en la que el ejército estaba consagrada como una institución de derecho. Hacía verdad mis palabras que parafraseaban unas de Santander y que yo he usado en otras partes. Colombianos, las armas os han dado la independencia. Las leyes os darán la libertad. La nuestra sería una patria de leyes y una tierra de hombres libres. Más adelante, desde la Junta Fundadora, propuse a la Asamblea Constituyente que incluyera en nuestra Carta Fundamental la prohibición como institución permanente del ejército de nuestra nación. Así se hizo. Costa Rica es hoy el único país en el mundo donde las fuerzas militares están constitucionalmente proscritas. Segunda tarea. Un nuevo orden jurídico. La segunda tarea de la Junta Fundadora, el advenimiento de un nuevo orden jurídico que garantizara la vida institucional y las libertades, nos llevó a dar los siguientes pasos. Convocar al pueblo a elecciones para elegir una asamblea constituyente, extenderle a esa constituyente toda clase de garantías para su libre funcionamiento hasta darle al país una nueva carta fundamental, convocar, dentro de los términos de la nueva Constitución, a elecciones para el Congreso de la República, que de allí en adelante es llamado Asamblea Legislativa. El proceso hacia un nuevo orden jurídico culminaría con la entrega del poder al presidente constitucional, don Otilio Ulate Blanco, una vez que sus credenciales, a solicitud del propio Ulate, fueran reafirmadas por la Asamblea Constituyente y en la fecha que la misma Asamblea fijara. Lo primero que hicimos, como lo dije antes, fue proclamar, desde el primer momento en que asumimos el poder, la absoluta independencia del Poder Judicial, robusteciéndolo con magistrados de intachable probidad. Los resentimientos de algunos magistrados removidos posiblemente tienen justificación. En la renovación del personal del Poder Judicial, bien pudimos cometer el error de no hacer una justa apreciación de persona por persona. Nunca es tarde para rectificar un error y dar una explicación. Yo lamento sinceramente lo que pueda haber pasado. Con todo, el concepto de la independencia del Poder Judicial quedó plasmado en la autonomía que le dimos, incluyendo la autonomía económica, mediante un porcentaje fijo del presupuesto nacional. El 3 de septiembre de 1948, la Junta Fundadora convocó a elecciones de diputados para la Asamblea Constituyente. La Junta mantuvo absoluta neutralidad en el proceso electoral. Afirmé, entonces, que mi único interés era que fueran elegidos hombres sobresalientes y dignos. Las primeras elecciones después de la Guerra Civil tenían que ser absolutamente libres, como todas las demás que han seguido. Por eso logré que ningún grupo político amigo mío participara en esa elección. Eso dio pie a afirmaciones de característica mala fe, repitiendo que la Junta no tenía respaldo electoral. En contraste con lo que se había hecho en los 8 años del régimen derrocado, ninguno de los miembros de la Junta, ni ningún funcionario público ni yo, tomamos parte, ni como candidato ni como militante de ninguna de las agrupaciones políticas que entraron en contienda. Es cierto que el Partido Socialdemócrata representaba mejor nuestros puntos de vista y entre ellos teníamos nuestros mejores aliados. El día de las elecciones, yo pasé dedicado a actividades agrícolas para simbolizar mi absoluto despego al proceso electoral que se celebraba.
La elección para la constituyente se celebró el 8 de diciembre de 1948. La asamblea fue instalada el 16 de enero de 1949. A una comisión técnica, integrada por hombres de reconocida moralidad, capacidad jurídica y espíritu social, habíamos confiado la delicada tarea de preparar un proyecto de constitución de la Segunda República. Los integrantes de esa comisión tuvieron la precaución de consultar cuanto organismo o persona juzgaron capacitados para emitir opinión en tan difíciles materias. Quisimos con eso emular el ejemplo de Puerto Rico, cuyos dirigentes, inspirados amigos míos, habían llamado a juristas expertos en Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard para redactar su proyecto de Carta Magna. Pero, sobre todo, ellos y nosotros tratamos de auscultar los anhelos de nuestros pueblos, las corrientes de pensamiento y de progreso humano que estaban en el ambiente. Interpretando una inspiración jurídica y social que alentaba en la mayoría de los costarricenses, decidimos sustituir integralmente la Constitución, que nos venía rigiendo desde 1871, por una nueva en la que se pudieran conjugar los principios esenciales de nuestra vida política con las modernas corrientes del pensamiento constitucional. Deseábamos dotar al país de una carta política que recogiera anhelos que, aunque considerados revolucionarios, no eran sino los propios del progreso humano en esa época, aplicados a la organización jurídica y social de los estados. A mi entender, esta hubiera sido la obra esencial de fundar una segunda república. Las aspiraciones comunes al pueblo de Costa Rica, de libertad individual, de justicia social y bienestar económico para todos, deberían haberse cristalizado, con postulados muy precisos, en esa nueva plataforma de la vida jurídica nacional. Desafortunadamente, nuestro proyecto para una constitución que respondiera a la gesta nacional y que afirmara ante la historia que los muertos no habían muerto en vano, cayó en un matorral de intrigas personales y de juegos politiqueros que le impidió convertirse en Carta Magna de la Segunda República. Mi tristeza fue grande cuando me di cuenta de que fue rechazado nuestro proyecto de constitución, el cual había sido el resultado de una confrontación noble de principios y de conceptos que debieron triunfar por su valor intrínseco. El proyecto fue derrotado en las últimas horas antes de que se votara. El partido mayoritario, el Unión Nacional, según nos lo había prometido su secretario general, licenciado Mario Echandi Jiménez, lo iba a aprobar. Pero un día nos negamos a nombrarle a un favorecido suyo al puesto de director general de la Policía Nacional. En revancha, su partido retiró su apoyo a nuestro proyecto. Por el no nombramiento de un policía, se frustró una aspiración popular y se amarró la historia. En aquellos tiempos, uno de los políticos que más me mortificaron fue el licenciado Mario Echandi Jiménez, que llegó a ser presidente de la República. Varios años después nos encontramos, por casualidad, en el aeropuerto de México, para tomar el avión a Costa Rica. Hubo unos minutos de intento de acercamiento físico del uno al otro. Por fin yo rompí el hielo y vine a saludarlo. Don Mario mostró gran alegría. Juntos en el avión, durante varias horas, tal vez cambiamos de criterio. Desde entonces hemos sido buenos amigos personales y, como el voto es secreto, tal vez hasta políticos. Me abstuve de cobrarle que yo había sido buen partidario político de su padre, don Alberto Echandi Montero, cuando fue candidato a la presidencia. En ocasión de un fraude electoral contra su candidatura, cuando sus amigos tratamos de carbonearle, don Alberto proclamó: «Una presidencia no vale la gota de sangre de un solo costarricense». Hermosa la frase, desgraciadamente a veces el camino de la libertad política hay que regarlo con sangre. Para continuar el proceso de creación de un nuevo orden jurídico, la Junta, el 7 de julio de 1949, pidió al Tribunal Supremo de Elecciones que convocara a comicios populares para la designación de una asamblea legislativa, dentro de las especificaciones de la nueva Carta Magna. El tribunal convocó el 12 de julio de 1949 a elecciones para elegir diputados y 2 vicepresidentes. El 20 de octubre de 1949 se celebraron esos comicios. Solo el Partido Unión Nacional presentó candidatos para las vicepresidencias. Fueron elegidos el doctor Alberto Oreamuno Flores y el ingeniero Alfredo Bolio Mata como primer y segundo vicepresidente, respectivamente. Alguien hizo ver públicamente que, a Costa Rica había llegado la hora en que los pactos políticos se cumplieran. Tengo presente el orgullo legítimo con que don Fernando Valverde Vega comentaba esas realizaciones. Así cumplimos nuestra segunda tarea de darle a Costa Rica un nuevo orden jurídico constitucional. Relaciones con la autoridad eclesiástica. Voy a comentar 2 episodios ocurridos en el periodo del gobierno de la Junta Fundadora, por su significación en el proceso político que estábamos viviendo y, por las interpretaciones, no siempre correctas o bien intencionadas, que, en aquel entonces y luego, se le han dado. El primero se refiere al discurso de Monseñor Alfredo Hidalgo, vicario general de la Arquidiócesis de San José, y el otro se conoce con el nombre de El Cardonazo.
El día que se inauguró la Asamblea Constituyente, el 16 de enero de 1949, los miembros de la Junta Fundadora y los señores constituyentes asistimos a la celebración de un Te Deum, o acto de acción de gracias, en la Catedral Metropolitana. Fuimos a ese acto correspondiendo al sentimiento religioso nacional e impulsados por nuestros propios reconocimientos a la divina providencia, por su asistencia en la lucha al devolverle a Costa Rica liberada sus instituciones públicas. En esa oportunidad, el vicario general, Monseñor Hidalgo, de reconocida simpatía hacia el régimen derrocado, pronunció una locución, en la cual, al lado de consideraciones espirituales muy valiosas, enderezó una áspera y gratuita agresión al proceso revolucionario y a la Junta de Gobierno. Por las condiciones de acústica del lugar donde estaba el asiento presidencial que yo ocupaba, en verdad no pude escuchar todas las sentencias de su discurso. Fue para mí un rato de meditación dentro del ambiente místico del templo. Los asistentes al acto sí los percibieron en su totalidad. Con sorpresa, indignación y protesta, mucha gente se salió del templo en muestra de repudio. El primero en ausentarse, en protesta, fue el licenciado Benjamín Odio, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. La Junta Fundadora dirigió una respetuosa pero firme nota al arzobispo, pidiendo públicas explicaciones y sanciones para Monseñor Hidalgo. La Junta hacía tal pedimento a Monseñor Sanabria por el irrespeto y profundo agravio inferido a la sociedad costarricense y a la Junta de Gobierno por Monseñor Alfredo Hidalgo. El arzobispo Sanabria invocó una figura de derecho canónico por la cual el arzobispo y su vicario general forman una persona moral. Por tanto, sancionar a su vicario sería sancionarse a sí mismo, lo cual no respondía al espíritu de derecho canónico. El arzobispo ofreció una alternativa, sugiriéndole a la Junta que elevara la exposición del caso ante la Santa Sede. Decidimos hacerlo, no para plantear ninguna acusación contra él, que nos merecía todo el respeto por su valor personal y por su alta representación de la conciencia católica, queríamos más bien iniciar negociaciones tendientes a establecer un concordato que la Iglesia hacía tiempo deseaba. Se trataba de las relaciones entre el gobierno civil y la Iglesia. Semejantes concordatos se habían celebrado ya por otros países. El representante de la Santa Sede, Monseñor Luigi Centoz, acogió con interés nuestra iniciativa y le dio curso acelerado, pues conforme él lo dijo, la Santa Sede tenía mucho interés en celebrar convenios de esa naturaleza, con el mayor número de gobiernos posible. Nunca estuvo en nuestro ánimo, como falsamente se dijo, remover a Monseñor Sanabria de su sede arzobispal que ocupaba con notables cualidades morales e intelectuales. Es cierto que hubo un sacerdote, el doctor José Vicente Salazar, de gran prestigio en el ambiente nacional que, por motivos muy personales, quiso aprovecharse de nuestro sano intento de normar, en un convenio solemne, nuestras relaciones con la Santa Sede, para tratar de inferirle grave perjuicio a Monseñor Sanabria. Hubo también un político, don Otilio Mate, quien se propuso montar un escándalo, explotando las legítimas aprensiones del arzobispo, para inferirle daño a la Junta. Pocos días antes de terminar nuestra gestión de gobierno, Monseñor Sanabria nos reunió en su casa, junto a don Otilio Ulate, donde hizo gala de un gran señorío y de su vasta capacidad de armonía. El cardonazo, don Guillermo Villegas H., ha publicado un estudio del otro episodio a que me referí antes. El cardonazo, designación que se dio a una cuartelada que llevó a cabo contra la Junta, su propio ministro de Seguridad Pública don Edgar Cardona Quirós, el 2 de abril de 1949. Lo acompañaron algunos oficiales de alta graduación de nuestra fuerza pública y antiguos compañeros que habían hecho grandes méritos durante la gesta libertadora. Los autores de este desafortunado movimiento militar habían manifestado una mentalidad conservadora con relación a nuestras medidas reformistas de carácter social o económico. Por eso plantearon su querella exigiendo 4 cosas. Nulidad del decreto ley que estableció la nacionalización bancaria, supresión del impuesto del 10% sobre el capital que la Junta había emitido. Destitución del padre Benjamín Núñez como ministro de Trabajo, a quien se señalaba como a una persona con mentalidad peligrosamente izquierdizante y hasta comunizante, y destitución del licenciado Alberto Martén como ministro de Economía y Hacienda y Comercio, por sus ideas audaces sobre la organización de la economía nacional, hoy en plena vigencia bajo el nombre de Movimiento Solidarista. Yo respeté siempre los criterios de mis compañeros sobre asuntos de nuestra política de gobierno, hasta un punto donde yo tuviera que ceder a mis propias convicciones políticas. El padre Benjamín Núñez y Alberto Martén manifestaron su deseo de no ser excusa para que se interrumpiera el curso normal de nuestro gobierno. Yo les exigí mantenerse en sus puestos. A ellos y a los autores del alzamiento les dije: no, en Costa Rica, después de la Guerra de Liberación Nacional, no se hacen así las cosas. No es el poder de las armas el que gobierna en nuestro país. Con el concurso de otros de los compañeros de nuestra gesta libertadora y con el apoyo de la opinión pública, fue dominado el alzamiento.
Don Otilio Ulate se portó en esta ocasión a la altura de su gran sentido de civilidad. Al declararse el alzamiento, yo pedí a don Luis Alberto Monge, joven constituyente de gran proyección, que se instalara en la oficina central de teléfonos para controlar desde allí las conexiones telefónicas que tuvieran los alzados. Allí estuvo cumpliendo su tarea durante muchas horas del día y de la noche. Pasada la peligrosa situación, me informó Luis Alberto que durante las horas que duró el alzamiento, había existido una constante comunicación entre el cuartel de la artillería donde estaba Edgar Cardona y su Estado Mayor, con el Club Unión, que era cuartel general de las fuerzas reaccionarias del país. Esto me dio la clave. La cuartelada era un acto más desesperado de las fuerzas oligárquicas por detener el progreso social de Costa Rica. Mis compañeros fueron víctimas de ese intento. A ellos les he guardado la estima que conquistaron por sus valientes actitudes anteriores, al lado mío, en la larga lucha contra el régimen caldero comunista. Algunos de ellos, como don Max Cortés González, sobrino de don León Cortés, han demostrado desde entonces una inquebrantable lealtad con sus compañeros y a las instituciones democráticas. Tercera tarea de la Junta. El bienestar del mayor número. La tercera tarea de la Junta de Gobierno era promover con orientaciones audaces y por medio de instituciones eficientes el bienestar del mayor número. Procurar una producción para la abundancia dentro del espíritu solidario de la justicia social. Cuando escribo estas líneas, aquí, en la tranquilidad de mi casa campestre, enclavadas en las faldas del Ochomogo, 38 años después de que las armas devolvieron la dignidad de esta nación, pienso que la mayor parte de sus hijos jóvenes ignoran cuáles fueron nuestras intenciones al establecer la Junta fundadora de la Segunda República. Para ellos escribo especialmente. La concepción de esa Segunda República es una cosa muy sencilla, al alcance de todas las mentes de buena voluntad. Se la comprende con solo reflexionar sobre las 4 orientaciones que la inspiraron, tal como dije en mi mensaje a la Asamblea Nacional Constituyente el 16 de enero de 1949. Primera, restablecimiento de la moral. Segunda, introducción de la técnica en la administración y eliminación de la politiquería. Tercera, progreso social sin comunismo, es decir, justicia social con libertad, desarrollo económico con justicia social. Cuarta, mayor conciencia de solidaridad con los otros pueblos del mundo, especialmente de América. En las líneas siguientes, trataré de explicar cada una de esas orientaciones. Primera orientación de la Junta. La moral. La primera orientación, restablecimiento de la moral, nos exigía ser radicales. Así lo fuimos. Demasiado tiempo habían sufrido nuestras instituciones el irrespeto por parte de los funcionarios públicos, la negación del derecho electoral, cuyo ejercicio solía convertirse en una farsa, la imperfecta aplicación de la independencia judicial, con mengua de los fundamentos de la sociedad. Cuando se trata de estos principios, hay que ser irreductible. Ni una sonrisa de condescendencia hacia la deshonestidad administrativa, ni un centavo mal habido, ni un voto burlado, ni la sombra de una insinuación a un juez por parte del Poder Ejecutivo. Esto lo repito con vehemencia a quienes hoy se ufanan de militar bajo las banderas políticas de la Junta fundadora de la Segunda República. Que honren siempre el espíritu del 48. Segunda orientación. Administración con técnica. La segunda orientación. Administración pública técnica y honrada. El establecimiento de criterios técnicos en la administración pública estaba contrapuesto a las prácticas puramente politiqueras. Tuve la suerte de encontrar una generación joven, amante del estudio y dispuesta a asumir responsabilidades. Ingenieros, economistas, médicos, abogados, especialistas en varias ramas de la técnica de la organización, fueron llenando los puestos de la administración pública. Asumían sus tareas no como simples modos de vida, sino como servicio respetuoso y eficiente a los ciudadanos y a la nación. Este fenómeno se está acentuando ahora, al tiempo de escribir este libro en 1987. Había en 1948 inopia de eficientes técnicos para realizar la tarea de reconstrucción nacional. Recurrimos en parte a personas de madurez y experiencia que estaban fungiendo en cargos públicos o se encontraban retirados de ellos, aunque fueran simpatizantes de otras agrupaciones políticas y que se hubieran conservado libres de la contaminación de los politiqueros de muchas décadas en el país. Recuerdo que terminado el gobierno de la Junta, visité el naciente Estado de Israel. Me maravillé al encontrar aquella superproducción de gentes capaces. Yo solía decir que para organizar un buen gobierno en Costa Rica se necesitaban por lo menos 100 personas preparadas. En Israel, en cambio, las había por millares. Cuando tomé un taxi en Jerusalén, el chofer me preguntó, ¿prefiere usar lenguas orientales u occidentales? Aclaro, con vehemencia, que no es cierto que arrojáramos de sus puestos, indiscriminadamente, a todos los calderonistas. Se conservaron los eficientes, con tal de que hubieran procedido con honestidad cívica y administrativa.
un exfuncionario de Hacienda del régimen caído me entregó 30.000 colones en billetes que había encontrado en una gaveta de escritorio durante el zafarrancho de la huida. Desearía yo ahora que ese caballero se me identificara o sus hijos que estén enterados se me identificaran para repetirles mi agradecimiento. Recuerdo haber hecho mención públicamente de aquel gesto. Progreso social y económico. La tercera orientación de la Segunda República era promover el progreso social, fundamentado en un genuino adelanto económico. Esas dos conquistas deberían conseguirse en una progresión simultánea. A mayor progreso económico, mayor progreso social. A una economía más robusta, una distribución más justa. Producir, no para provecho de unos privilegiados, sino para el bienestar del mayor número, sin causar injusticia a nadie. Necesariamente estábamos rompiendo un pensamiento económico alimentado en los resabios del liberalismo manchesteriano. Reconozco la fuerza que puede legítimamente ejercer en el hombre el afán de lucro individual cuando ese estímulo, como los otros instintos del hombre, se sujeta a normas éticas de solidaridad. Pero, desenfrenado, el instinto del lucro individual puede constituirse en la ley de la selva. Familiarizado como estoy con una concepción científica del universo, reconozco la existencia de fuerzas y leyes naturales que rigen los fenómenos de la economía que no se pueden burlar impunemente. Pero cuando la economía se abandona a sus fuerzas naturales, sin consideración del bien común, se producen los mismos desastres que causan los ríos cuando abandonan su cauce sin la intervención de la ingeniería. Este instinto de lucro desenfrenado, esas fuerzas naturales de una economía sin ética, eran ni más ni menos las características del sistema llamado liberal. Ese sistema, que hoy levanta otra vez cabeza en el mundo, había sido ya golpeado por el establecimiento de la legislación social y fue, precisamente, derrotado por el presidente Roosevelt y los hombres de su nuevo trato. La ciencia moderna de la economía, en cuyas fuentes yo bebía asiduamente, me había enseñado que el trabajo de las naciones puede producir suficiente bienestar para todos sus habitantes si la producción se planea con objetivos generales, tomando como meta el bien común. En eso me metí de lleno. Consideré que esa tendencia socialista, al disminuir la miseria y aumentar el bienestar de todos, coincidía con el espíritu cristiano de amor al prójimo y con el postulado democrático de enaltecer la dignidad humana. La Junta Fundadora proclamó, a riesgo de ser acusada torpemente, como lo fue, de comunizante, la necesidad de una sana intervención del Estado, ya no solo en las relaciones obrero-patronales, sino también en el campo de la economía. No para anular sus leyes naturales, sino, precisamente, para servirse de ellas, encauzándolas a producir el bienestar del mayor número. Los reformistas del siglo XIX y muchos pensadores como Lord Maynard Keynes en el siglo XX contribuyeron a que forjáramos ese pensamiento económico en Costa Rica. Rodrigo Facio sobresalió con su robusto pensamiento y fue secundado por muchos otros jóvenes estudiosos en el esfuerzo por aplicar ese planteamiento transformador a nuestro desarrollo político-social. Planeamiento, planificación, había sido la clave de la victoria armada. Debía ser también la clave de la construcción de la Segunda República. En nuestras mentes la guerra y la posguerra fueron inseparables. No se podía ensangrentar al país, sino para darle a su pueblo una vida nueva y mejor, en cantidad y calidad. Las victorias militares valen poco. Lo que sobre ellas se construye es lo importante. Era el espíritu del 48. Impuesto del 10% sobre el patrimonio. Un análisis de nuestra economía, en aquellos días, nos reveló que había fuerzas económicas que debían encauzarse hacia una mayor producción y al ahorro nacional, capaces de generar eventualmente el bien común. Ante todo, era necesario que el país se recuperara de la devastación que había sufrido especialmente en sus equipos de trabajo y en las reservas de los fondos públicos para que el Estado cumpliera sus funciones tradicionales. Antes de la Guerra de Liberación Nacional y durante su curso, las clases acaudaladas habían expresado que estaban dispuestas a entregar hasta la mitad de sus fortunas con tal de verse liberadas de los desmanes del régimen caldero comunista. Decidimos pedirles a los pudientes un 10% de su patrimonio, cuando éste fuera superior a los 50.000 colones, pagadero en 5 años, precisamente para garantizarle la estabilidad del 90% restante. Algunas personas adineradas, sobre todo al principio, aceptaron patrióticamente la medida y como lo hizo un tío mío, don Álvaro Terán Seco, pagaron por adelantado sus contribuciones de 5 años. Igual hicieron las relativamente endebles empresas que manejaba yo mismo. Pero, luego, se produjo una reacción negativa entre ciertos sectores. Reacción que llevó agua a los molinos antipatrióticos de los políticos de oficio. La Junta, en verdad, recolectó muy poco de esos impuestos. Algunos ricos hicieron todo lo posible para evadirlos, con declaraciones falsas y hasta con boicot. Don Otilio Ulate lo atacó fuertemente. Estaba en su juego político. Cuando llegó a la presidencia, estuvo cobrando ese impuesto hasta el último día, aprovechando ese ingreso público para su gobierno.
Por cierto que lo derogó en vísperas de entregarme el mando en 1953, cuando aún faltaba una cuota por cobrar. Nacionalización bancaria. La primera fuerza o energía que debía encauzar hacia el desarrollo económico y el bienestar general eran los recursos de los depositantes. Hasta entonces, esos recursos eran manejados por los bancos privados en beneficio de una minoría que eran sus propietarios. Procedimos a nacionalizar los bancos. Eso quiere decir que solo los bancos del Estado podrían recibir los depósitos del público. Contrario a lo que han dicho nuestros adversarios, se pagó cuidadosamente a los propietarios el valor de sus acciones tasadas liberalmente, con base en el valor del mercado del momento. La banca nacionalizada conservó prácticamente intacto el personal técnico y la organización eficiente de los servicios que ya existían. Solo que en adelante, los bancos debían funcionar con un nuevo espíritu de servicio, que ponía el crédito a promover la reconstrucción y desarrollo económico de la nación. Muchos de estos ideales fueron saboteados desde el principio por los politiqueros y los mercaderes. Una vez, años más tarde, contrataron a una firma de propaganda norteamericana salvadoreña e iniciaron lo que llamaban su batalla final. Mi partido desafió a varias controversias públicas y salió victorioso de todas ellas. Por supuesto, el periódico La Nación fue el principal portaestandarte de la causa antipatriótica. Rindo homenaje al licenciado Rafael Alberto Zúñiga Tristán, de altas cualidades morales y profesionales, por haber puesto su talento en la difícil tarea de estructurar la banca nacionalizada, dotándola de reglamentos e instructivos apropiados para su recto funcionamiento. Él ideó las fórmulas más liberales posibles para compensar a los antiguos accionistas. Los bonos que se les dieron se cotizaron en el mercado a más del 100% hasta su extinción. Caso único. De eso no hablan los enemigos de la nacionalización bancaria. Esta medida de transformación profunda de nuestra economía sometió a la Junta a una campaña virulenta de nuestros adversarios, donde bailaban, al mismo son, los mariachis derrotados y los ricos amargados. La medida transformadora recibió entusiasta apoyo de la población, en general, sobre todo por parte de los productores agrícolas y los hombres de negocio visionarios que querían participar, con el apoyo de los bancos, en los procesos de desarrollo, cuyos rumbos la Junta estaba abriendo. Fue altamente indicativo que, años más tarde, una dama calderonista, doña Graciela Echeverría de Morales, como diputada, con su voto impidiera que los enemigos de la banca nacionalizada la derrotaran. Muchos estudios serios de nuestros economistas se han hecho en defensa de la nacionalización bancaria. Han señalado sus beneficios y han hecho sugerencias atinadas para su mejor funcionamiento. A ellos remito a mis apreciables lectores. Con ellos reconozco que la institución ha tenido sus defectos, que nunca son mayores que los de la banca privada. Pero la banca privada no podrá nunca mostrar los logros que la banca nacionalizada en Costa Rica ha conseguido en la promoción del bienestar general. Nacionalización eléctrica. Teníamos que aumentar para el progreso del país la energía eléctrica generada. Este servicio había sido explotado hasta entonces por consorcios extranjeros con mentalidad mercantilista. Cuando llegamos al gobierno, el país estaba a oscuras prácticamente. No había energía bastante para el funcionamiento de la naciente industria. A los bombillos eléctricos encendidos pálidamente se les decía cincos de achiote. En épocas anteriores ilustres ciudadanos como don Omar Dengo, el doctor Ricardo Moreno Cañas y don Viriato Espinach habían peleado por la nacionalización de la energía eléctrica. Nosotros la realizamos. Ni nos incautamos de los bienes extranjeros, ni los pagamos a los precios caprichosos que sus accionistas pretendían. Fue necesaria la sabiduría del ingeniero don Jorge Manuel Dengo Obregón, hoy vicepresidente de la República, quien ideó las fórmulas de expropiación y de oportuna recompensa a los propietarios. Tomamos el sendero heroico. Rindo homenaje a dos distinguidos ciudadanos. Don Alex Murray McNair, que tanto nos había ayudado en la guerra, y don Elías Quirós Salazar, banquero visionario. Ellos dos, junto con don Jorge Manuel Dengo, deben de ser considerados como forjadores de nuestro sistema eléctrico nacional. Años después, nuestra empresa eléctrica fue asumiendo, a instancias mías, poco a poco, pero con creciente eficiencia, el servicio de teléfonos que también estaba en manos de una firma privada extranjera. Tanto fue nuestro éxito en la electrificación que el país pudo más adelante comprar las instalaciones de la Electric Bond and Serco y llevar a feliz término una aspiración tan valientemente promovida en el pasado por grandes costarricenses. Con placer dejo constancia de que en esas negociaciones de compra de los activos de la Electric Bond and Serco, su gerente, el señor August Gerels y un alto funcionario costarricense, nuestro compañero, don Claudio Alpizar Vargas, nos dieron su colaboración. Algunas personas creían que don Claudio era imperialista y resultaron completamente equivocados. Don Claudio demostró un grandísimo fervor patriótico al poner al servicio del país sus vastos conocimientos empresariales.
Ocupó luego altas posiciones como ministro de Hacienda, mostrando un grado excepcional de honestidad y patriotismo. Hoy tenemos iluminados los senderos del progreso y sus máquinas funcionando. Hay energía para la industria y hay luz para la cultura. Mis travesuras de chiquillo el San Ramón, con aparatos eléctricos rudimentarios, habían alcanzado la realización de un sueño de mi vida. Ética de las inversiones extranjeras. Dentro del espíritu de un sano nacionalismo, dejamos sentadas las bases honestas para la aceptación de la inversión extranjera, un clima de cooperación y beneficio mutuo. Fue una fortuna para el país que se encontrara, como gerente, al frente de la compañía bananera, el señor Walter Hammer, quien abrió las posibilidades de las conversaciones que emprendimos para rectificar, en beneficio de Costa Rica, los contratos bananeros a los cuales les quedaban aún teóricamente 36 años de vida. Ya desde la Junta, yo comencé la batalla, todavía sin fin, por la reciprocidad en el comercio internacional, buscando la equidad entre los precios de nuestros productos y los de las naciones industrializadas. Lo más importante fue que los costarricenses dejamos montadas las bases de una ética del comercio entre países productores de materias primas y los países industrializados. Esta lucha tuvo sus antecedentes en los propios Estados Unidos, con la política del nuevo trato del presidente Roosevelt. También proclamamos ciertos principios éticos en las relaciones comerciales entre las naciones ricas y pobres, contribuyendo así a la gran batalla que los países pobres han venido librando por la justicia económica internacional. Todavía hoy en 1987, algunos banqueros internacionales se oponen al establecimiento de la justicia en esas relaciones. En esa lucha conté, por consejo del presidente Rómulo Betancourt, con el apoyo moral de un economista venezolano, del ingeniero Pérez Alonso, quien fue uno de los cerebros mayores en la lucha por los intereses legítimos de los países petroleros. A él se debe en gran parte el establecimiento de la OPEP. Es cierto que la OPEP representa los intereses de los productores de petróleo y que nuestro país, Costa Rica, más bien se perjudica con los precios altos de los hidrocarburos. Pero justicia es justicia. Yo defiendo a la OPEP como un paso adelante en la lucha por la equidad internacional. Seguí entusiasmado en los esfuerzos que desde 1949 impulsaron algunos dirigentes esclarecidos de naciones, ricas y pobres, hasta lograr en 1964, como parte de las Naciones Unidas, la creación de la UNCTAD, United Nations Commerce Trade and Development. Esta organización, y de la cual me considero miembro fundador, se ocupa de regular el comercio entre los países ricos y los pobres, nació bajo el liderazgo del Dr. Raúl Presbys, uno de mis mentores en economía. El Dr. Raúl Presbys falleció recientemente. Cuarta orientación. Incorporarse al mundo. La cuarta orientación de la Junta Fundadora de la Segunda República fue el ensanche de los círculos de relación de nuestro pequeño país con el resto de América y del mundo. Para ese tiempo todavía los medios de comunicación no habían alcanzado la eficiencia y universalidad que tienen hoy. Pero con los que existían y con los que se podían prever, era necesario romper audazmente el aislamiento que hasta entonces había vivido nuestro país. Cualquier tendencia al aislamiento debía de ser superada. Dentro de ese espíritu, me dediqué a robustecer la conciencia de solidaridad internacional. Busqué establecer lazos con los otros pueblos del mundo, precisamente cuando solo hacía 3 años, en 1945, que se había constituido ese prometedor sistema de convivencia mundial de la Organización de las Naciones Unidas, la cual iba a proliferar en una feliz galaxia de organismos especializados al servicio de la humanidad. Evidentemente la solidaridad tenía que ser de 2 vías. De nosotros hacia los pueblos y naciones del mundo y de esos pueblos y naciones hacia nosotros. Compartíamos las justas aspiraciones de otros pueblos para darles nuestro apoyo, sus movimientos de progreso social y, en algunos casos, de liberación y de descolonización, merecían nuestra simpatía y nuestro apoyo moral y jurídico. Sus corrientes de pensamiento y sus movimientos políticos, en lo que tuvieran de verdadera liberación del hombre, serían lecciones para nosotros y contarían con nuestro aplauso. Así comenzó, por ejemplo, nuestra solidaridad con la creación del Estado de Israel. 2 amigos no judíos, durante varios años, se repartieron el territorio de los Estados Unidos para hacer giras promoviendo la venta de bonos de Israel. Éramos Nelson Rockefeller y yo. A veces viajábamos en los aviones de la firma Rockefeller. Los delegados de Costa Rica con las mejores credenciales personales estarían, en adelante, presentes en los foros internacionales, levantando las banderas de justicia y libertad que nosotros, desde este pequeño país, enarbolaríamos ante la faz de los pueblos. Esta lucha se ha debilitado debido a las limitaciones de ciertos funcionarios nuestros y a la miopía de los representantes de grandes intereses mundiales. Si en algo se puede aplicar literalmente la idea central de John Maynard Keynes de aumentar los ingresos de los débiles con el propósito de mejorar los negocios de los fuertes, es precisamente en esta lucha por la justicia en el comercio internacional.
Hay seres humanos que, al alejarse de la sombra del campanario de su pueblito, se aterran ante los fantasmas del mundo. Comenzaron a acusarnos los periódicos reaccionarios de fomentar aventuras internacionales. Resucitaron el fantasma de la Legión Caribe para paralizar nuestra inserción en el mundo. No querían que nosotros, sin arriesgar la seguridad pacífica de la República, ni quebrantar el principio de no intervención, consideráramos como hermanos a quienes, en el Caribe o en el mundo, luchaban por conquistar la libertad y el progreso de sus pueblos. Con expedientes politiqueros de baja ley, trataron insistentemente de detener la realización de esta cuarta aspiración de la Junta fundadora. Lo quisieran o no, nuestra guerra de liberación nacional y nuestros planteamientos políticos sociales habían llamado la atención de muchos pensadores y dirigentes de otras naciones. Los círculos intelectuales y sindicalistas de los Estados Unidos mostraban interés por lo que pasaba en Costa Rica. Entre los movimientos democráticos con orientación reformista o revolucionaria de América Latina y más especialmente del Caribe, se consolidó una corriente de simpatía y solidaridad hacia nosotros. Se fue despertando la conciencia internacional de que aquí se estaba llevando a cabo un movimiento interesante, aunque se le juzgara en las más diversas maneras, según las informaciones de que se dispusiera o la propaganda a que estaba sujeta. Crecía en muchos sectores de opinión pública, sobre todo los más esclarecidos, la convicción de que un país pequeño, como el nuestro, estaba contribuyendo con ejemplos morales a la causa del mejoramiento de las sociedades humanas. Me sentí comprendido y apoyado por ilustres dirigentes políticos que, en sus respectivos países, estaban promoviendo hondas transformaciones. Estábamos unidos en los mismos ideales. Como consecuencia, vinieron a constituirse mis amigos y compañeros, Rómulo Betancourt, líder del Partido Acción Democrática de Venezuela, Luis Muñoz Marín, guía del Partido Popular de Puerto Rico, Víctor Raúl Aya de la Torre, mente y corazón del APRA en Perú, José Batlle Berres, reformador social de Uruguay. Más adelante, establecí una estrecha amistad, en mutuo intercambio de ideas y aspiraciones, con el Dr. Rafael Caldera y el Dr. Eduardo Frei Montalvo, líderes del pensamiento social cristiano en Suramérica. Caldera, máximo dirigente del partido COPEI en Venezuela y Frei, líder del Partido Social Cristiano, en Chile. Cuando el esclarecido presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, concibió el Plan de la Alianza para el Progreso, lleno de esperanzas de una era nueva en el hemisferio, tuvo en mente y se refirió concretamente a nuestros ideales de progreso con justicia y libertad, en su discurso inaugural, que, el periódico La Nación, de Costa Rica, ignoró deliberadamente. Los grupos conservadores en nuestro país no comprendieron y, por el contrario, repudiaron o desacreditaron nuestro propósito de estar presente donde quiera que el hombre librara la batalla contra las fuerzas retrógradas que querían impedir su desarrollo. Esos grupos encontraron apoyo en los dictadores de América, sobre todo los del Caribe y en los círculos reaccionarios norteamericanos. La Internacional de las Espadas y la Internacional del Dinero nos querían cerrar el encuentro con nuestros hermanos. Pero pasamos sobre esos sables y sobre esos barrotes dorados para encontrar los brazos de los luchadores por la libertad y la justicia en todo lo ancho y lo largo de esta América y más allá en la misma Europa. Partidos políticos de la más pura cepa democrática y revolucionaria y movimientos intelectuales y sindicalistas, grandes dirigentes políticos del continente, estrecharon filas al lado nuestro. Costa Rica, para su desarrollo económico y social, ha contado con el apoyo del mundo y el mundo nos ha tenido a su lado en todos sus esfuerzos por el progreso de la humanidad. Así se pudo constatar las dos veces que el general Somoza, a instancias del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, propició invasiones a nuestro país. A propósito, cuando comenzaron a llegar a la meseta central, los cadáveres que venían de Guanacaste, yo di orden de que fusilaran al doctor Calderón Guardia si lo apresaban. Me oyó decir eso el vicepresidente doctor Raúl Blanco Cervantes y lo objetó fuertemente. Raúl, hombre de cultura alemana, era uno de los hombres más serenos que he conocido. Gracias a él nuestro grupo cortó errores y realizó grandes aciertos. Me confieso culpable de haber contribuido a ensanchar los horizontes de mi patria y establecido el internacionalismo de la libertad, de la fraternidad y del progreso humano. Revolución o no, hay quienes, a falta de cosas más importantes en que ocuparse, se dedican a discutir si lo que hicimos en 1948, desde la gesta armada hasta el gobierno de la Junta fundadora, fue o no fue una revolución. Todo depende de cómo se defina la palabra revolución. Hay ideólogos que, para analizar las realidades sociales, parten de una definición dada de alguno de sus fenómenos y, luego, fuerzan la realidad para que se ajuste a esa definición. Por eso difícil contestar esa cuestión en forma que plazca a todos los gustos y todas las ideologías.
Sin entrar en especulaciones teóricas y siguiendo el sentido común, considero que una revolución consiste en cualquier transformación profunda de una sociedad realizada en un tiempo relativamente corto y como resultado de algunos hechos importantes que sirven de causa eficiente para iniciar ese proceso de cambio con carácter perdurable. Opino que los sucesos de 1948 y su consecuencia gobierno de la Junta fundadora de la Segunda República constituyeron un punto de partida y una causa eficiente para la profunda transformación que desde ese tiempo ha venido ocurriendo en la sociedad costarricense. Más aún, pienso que este juicio lo compartiría cualquier persona seria que desapasionadamente analizara la situación de Costa Rica antes y después de 1948, empleando, para la comparación cualquiera de los indicadores que, para esos análisis, emplean las ciencias sociales. Reconozco que esos hechos no sucedieron en un vacío de tiempo o espacio. Desde 1940 se dieron factores tanto externos como internos que fueron creando las circunstancias favorables para que los hechos del 48 pudieran constituir un punto de arranque de cambios profundos en la vida de nuestra nación. Esos cambios pueden ser considerados una verdadera revolución, cualquiera sea el criterio que se tenga de su base filosófica. La Costa Rica de antes de 1940 era una sociedad patriarcal, de relaciones obrero-patronales paternalistas, de carácter eminentemente rural, casi exclusivamente agraria y comunitaria, con poco espacio para la clase media y de limitadas perspectivas para el ascenso social de los individuos. La Costa Rica que surge a partir de 1948 es un país donde las relaciones humanas y, más concretamente, de trabajo, quedan regidas más y más por normas jurídicas y técnicas, con una organización racional burocrática y una alta movilidad social ascendente que da lugar a la expansión de la clase media. A una mayor conciencia de clases entre los trabajadores. De creciente industrialización, con una perspectiva más universalista que la hace más abierta a un mayor número de estímulos para su modernización. Muy deliberadamente escogimos el título de Segunda República para designar el tipo de sociedad cuya formación queríamos promover. Cuidadosamente recogíamos los valores permanentes y los principios éticos que los costarricenses, bajo la inspiración de cultos dirigentes, habían ido formando y viviendo durante la Primera República, o sea el período de vida política independiente que se vivió antes de 1940. Sobre toda esa herencia espiritual, material y cívica, nosotros recogimos nuevas corrientes del pensamiento humano. Hemos impulsado el desarrollo de nuestra sociedad tan profundo y diversificado que nos produjo ese espectáculo halagador que presenta hoy nuestro país. Bien sabemos que falta todavía mucho por llegar a las máximas consecuencias de los ideales que le inspiramos. Infortunadamente, al recibir el gobierno don Otilio Ulate en 1949, suprimió la frase Segunda República y con esto buena parte de la mística que ella nos inspiraba. Por gestos así, que no eran normales en él, su prestigio político menguó. Atrás quedó aquella Costa Rica que yo llamé reiteradamente de hombres descalzos y caminos de tierra, con necesidad de muchas escuelas, con solo 7 colegios de enseñanza media, con una universidad embrionaria, con noches sembradas de oscuridad y una industria anémica por falta de energía, con unos pocos bancos en manos de una minoría de espaldas al desarrollo económico, con una seguridad social apenas recién nacida y dominada por el interés politiquero, con una administración pública ineficiente y a veces deshonesta. En 1948, yo mandé a realizar un censo de la población descalza de Costa Rica. La avenida central de San José resultó contener un 50% de gente sin zapatos. En el total del país los descalzos eran un 80%. De esto hace menos de 40 años. Eso quedó atrás. Invito a mis lectores a pasear su mirada sobre una Costa Rica que multiplicó sus escuelas, tiene en cada cantón un colegio y abre a la juventud 4 centros universitarios estatales, de plena autonomía cada uno, con sus centros regionales florecientes, además de varias universidades privadas. Mirarán un país con una administración pública inspirada en principios de racionalidad y eficiencias y con instituciones autónomas diseñadas para contrarrestar la excesiva falta de continuidad en nuestro gobierno. Los costarricenses temíamos la continuidad que en algunos países latinoamericanos conducía a dictaduras militares. Verán un país que cuenta hoy con la energía eléctrica para mover las ruedas de una industria pujante, energía que compartimos con nuestros países vecinos. Admirarán una red de carreteras que une todos los puntos del país, en constante interestimulación para su progreso. Se encontrarán con una población que goza de sistemas universalizados de seguridad social. Admirarán una red de servicios telefónicos eficiente que llega a los más apartados pueblos y que permiten a cualquier costarricense llamar desde el rincón más alejado del país, a Roma, Londres, Nueva York. Encontrarán también acueductos hasta en los más pequeños caseríos. Mirarán un pueblo con un mínimo de desnutrición infantil.
Un pueblo alfabeto, educado, con salud y nutrición eficientes. Esta es la nueva Costa Rica, la que surgió de la Segunda República. La crisis que hoy aflige al mundo nos ha retrasado en ese camino de progreso, ya vendrán tiempos mejores. Me regatearán mis adversarios, con mezquindad y egoísmo, el mérito de esta nueva Costa Rica. Dirán que todo hubiera sucedido sin necesidad de que existiera José Figueres Ferrer y los hombres que con él realizaron la gesta del 48 y pusieron a andar la Segunda República. Afortunadamente nadie querrá ahora hacer la prueba. Yo no sembré todo el bosque. Desde el amanecer, como el sembrador, salí por las tierras de mi patria a plantar ideas, inspiración, ideales y mística. Las hicieron germinar el alma noble de esta patria y el suelo puro de este pueblo. Esa fue una revolución. Ese es el espíritu del 48. Gloriosa victoria final. Llegó, por fin, el 8 de noviembre de 1949. En aquella gloriosa mañana, ante un pueblo delirante de gozo y con la presencia de honorables misiones de muchos países, la Junta Fundadora de la Segunda República entregó el poder al ciudadano, a quien el pueblo había consagrado tiempo antes, como su presidente, y la Honorable Asamblea Legislativa Nacional, electa en recientes comicios, se instalaba para darle al país caminos de legalidad. Era el triunfo del Ejército de Liberación Nacional y era la gloria de la Junta Fundadora de la Segunda República. A través de nuestra larga lucha, habíamos aprendido a responder siempre, a las dudas y a la incomprensión, al escepticismo y las injusticias, con el claro lenguaje de los hechos. A los que dudaban de que cumpliéramos un compromiso honorable, de entregar a quienes el pueblo había señalado como sus elegidos, esa mañana les estábamos contestando con el claro lenguaje de los hechos. A quienes nos habían acusado de estar sedientos de mando y de no tener intención sincera de restituir el orden constitucional, les estábamos contestando con el claro lenguaje de los hechos. A quienes temían y aseguraban que pretendíamos imponer en Costa Rica un régimen militar de corte totalitario, les estábamos respondiendo con el claro lenguaje de los hechos. El Ejército de Liberación Nacional y la Junta Fundadora de la Segunda República cumplían esa mañana con el compromiso que, firmado con sangre de héroes, les había impuesto la historia y, mejor aún, el Señor de la Historia. Repito ahora, a los años de distancia, el himno que pronuncié en honor del Ejército de Liberación Nacional de esa mañana. Ejército de Liberación Nacional. Jamás un grupo humano blandió la espada con más brillo en defensa de las instituciones cívicas. Jamás un ejército vencedor se disolvió con mayor rapidez después de cumplir con el deber para retirarse a la vida civil. Honor a los oficiales y soldados. Honor a los muertos. Honor a las madres. Honor a las viudas. Honor a los huérfanos. Honor a quienes muerte encontraron por mano asesina. Como aquella mañana, hoy, pasados 4 decenios, convoco a los costarricenses a volver al espíritu del 48. Sin campos de combate sangrientos, pero en campos de trabajo fecundos. Sin odio ni rencores, sino con el noble espíritu de solidaridad humana consagrado a la justicia y a la libertad. El 48 pertenece ya a la historia patria, como el 56. Pero, el espíritu del 48, como el espíritu del 56, deben ser antorcha que iluminen hoy los senderos por donde ha de transitar la nación, hasta su pleno crecimiento como sociedad más libre, más próspera, más justa y más culta. La revolución no ha terminado. Es la revolución constructiva que no se hace con frases rígidas de ideologías. Se hace con ideas que generan planes de progreso real, por modestos que sean, con el libro bajo el brazo, con la herramienta en la mano y con la inspiradora mística en el corazón. Es la revolución en forma ordenada, sin las convulsiones que estallan cuando el régimen político y las instituciones patrias se quedan atrás de las aspiraciones populares. El 48 queda atrás, pero no su mística. Resplandezca de nuevo el espíritu del 48. La historia podrá olvidar los errores de los políticos que llevaron al país a la guerra y recordará con veneración el espectáculo grandioso de un pueblo, cuyos hijos interrumpieron su paz tradicional y fueron a la guerra. Unos por defender la soberanía popular expresada en el sufragio y otros creyendo que defendían la justicia social aunque fuera usada por algunos con fines maléficos. La renuncia de todas las pequeñeces de la política, la consagración a todos los ideales más nobles. La mística patriótica, ese es el espíritu del 48. Llamo, dentro de ese espíritu, a las clases dirigentes, las privilegiadas en fortuna o en talento y pido a esa clase media, forjada en nuestras universidades, a unir sus talentos y sus nobles ambiciones con las clases trabajadoras, para que todas juntas continúen realizando la revolución constructiva que anuncié en mi segunda proclama de Santa María de Dota. La nueva mística debe de ser producir con mayor eficiencia, repartir con mayor justicia y mantener, con mayor ahínco, la libertad, la soberanía y la paz. Si triunfa esa mística, no habrán muerto en vano los muertos del 48.
Si triunfa esa mística, viviré serenamente el tiempo que me resta de mi vida, acompañado de los espíritus nobles, que en las horas de sacrificio, sufrieron conmigo y en las horas de triunfo, sonrieron conmigo. Termino mis recuerdos del lejano 48, con las palabras que terminé mi alocución en aquella mañana radiante del 9 de noviembre de 1949, cuando en el Estadio de la Sabana, me dirigí a los ahí presentes y hablé para la historia. Excelentísimo señor presidente de Costa Rica, señores ministros del gabinete, honorable Asamblea Legislativa. La Junta fundadora de la Segunda República recibió el poder de manos del histórico Ejército de Liberación Nacional. El ejército lo había alcanzado al costo de sangrientos sacrificios. La Junta os lo entrega sin ningún ligamento. Solamente os pedimos que veléis por la estabilidad de nuestras instituciones, ahora redimidas, vitalizadas y aumentadas, por el incremento de la riqueza y la propagación de la cultura, con miras al bienestar del mayor número. Que prestéis vuestro aporte a América y al mundo, dentro de la gran causa de la humanidad entera. Al salir nosotros, vemos con satisfacción que Dios y la ciudadanía le dan a la nave pilotos mejores. Solo os deseamos el éxito en vuestra noble y grande misión. El Ejército de Liberación Nacional, la Junta Fundadora y el pueblo de Costa Rica se sentirán compensados por todos sus desvelos, cuando vuestros aciertos corrijan nuestros yerros, cuando vuestros triunfos sobrepasen nuestros triunfos, cuando vuestra gloria eclipse en nuestra gloria.